Muy buenas tardes. A continuación vamos a disfrutar la próxima conferencia a cargo de don José Luis Yagüe. Él es el secretario técnico y secretario del Comité Científico de la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos, gran amigo de esta casa. Ella ha compartido con nosotros numerosas jornadas. Él es experto en el ámbito de la dirección de proyectos y hoy va a hablarnos, va a exponer una conferencia que está titulada Las competencias en dirección de proyectos, desde el prisma relacionado con la mentorización. Para mí es una alegría volverlo a tener aquí y os dejo con él. Muchísimas gracias. Gracias Andrés, gracias Manuel, gracias a toda la organización por invitarme. Más bien el lujo es para mí poder estar aquí otra vez con vosotros. La verdad es que cuando Manuel me invitó me quedé un poco perplejo porque llevo trabajando muchos años en la universidad, pero no de profesor relativamente hace poco tiempo, hace 7 años. Antes estaba en la Oficina de Transferencia de Tecnología con gestión de proyectos de investigación y antes de eso estuve trabajando en proyectos de investigación en cooperación al desarrollo y en desarrollo rural. Digamos que he pasado por diferentes ámbitos, todos relacionados con los proyectos, no, como veis, no todos de ingeniería pura. Y en paralelo a eso, pues he estado vinculado a la Asociación de Ingeniería de Proyectos, donde todos estos, la problemática en torno al cuerpo de conocimiento de los proyectos, pues se ha debatido y donde he aprendido muchas cosas. Pero en todo este recorrido, al final lo que pasa, yo creo que esto les suele pasar a muchos profesores, es que te das cuenta cada vez que sabes menos cosas. Dices, todo lo que me falta por saber, ¿no? Y encima ahora te viene el ChatGPT y te viene la inteligencia artificial y cuando todavía piensas que te falta por ponerte al día muchas cosas, la realidad va mucho más rápido que tú, ¿no? Bueno, cuando me pidió Manuel dar esta charla sobre competencias en dirección de proyectos, lo que pensé es que quizá esto es un poco lo que nos pasa a los profesores y lo que pasa a los alumnos en estos tiempos, ¿no? En que la información es muy accesible, tenemos mucha información a nuestra disposición, pero a veces es tanta que nos faltan algunas bases donde agarrarnos. Y pensé que podía reflexionar y compartir esas reflexiones con vosotros de algunas cosas, algunas pequeñas bases a las que a mí me gusta agarrarme para por lo menos saber hacia orientar mis clases con las pocas horas que me dan, con las dificultades que llegan a veces los chicos, para saber por dónde empezar, que tengan una idea clara todos de hacia dónde guiarlos. Y claro, yo soy profesor de proyectos y ese es mi punto de apoyo. Entonces, voy a hacer igual que cuando estoy en mis clases. Os pregunto, por favor, levantar la mano todos aquellos que hayáis participado en algún proyecto. Bueno, esperaba más manos para este auditorio, la verdad. Pero bueno, voy con la siguiente. ¿Y quiénes habéis dirigido algún proyecto? ¿Poquitos? No tenemos mucho tiempo. Ahora seguiría con esta dinámica, pero normalmente los chicos se quedan alucinados, sobre todo si son de grado. Dicen, ¿pero cómo me preguntas si he dirigido algún proyecto? Si estoy viendo proyectos por primera vez. Entonces, yo les pongo en esta situación que me enseñaron mis maestros, que es ese niño pequeño al que su madre le dice, baja un momento por pan, no te muevas, que tardo 5 minutos. Y ve la oportunidad de coger ese bote de galletas que tiene su madre escondido ahí arriba y que nunca le deja coger. Y empieza a pensar cuánto tiempo tiene hasta que venga su madre, qué necesita para subir hasta la alacena y coger hasta la estantería y coger el bote, qué tiene que hacer para tener cuidado y que no se le caiga, cómo debe de prever no dejar miguitas o restos para que su madre no se dé cuenta. Y al final
planificar todas esas acciones, coger sus galletitas antes de que llegue su madre y no se entere. Seguramente le pille, porque las primeras veces estas cosas son muchas cosas a la vez. Pero este ejemplo sirve para que nos demos cuenta de que en realidad la actividad proyectual es una actividad inherentemente humana. La gestión del tiempo, de los recursos, de la actividad, la planificación, lo hacemos sin pensar. Sabemos que tenemos todas esas variables en la cabeza, esos requisitos, esos riesgos, esos condicionantes. Y lo hacemos desde bien pequeños cada vez que queremos algo. Incluso puedo pedirle a mi hermano pequeño que sea él el que se suba, mientras el otro vigila. O sea que puedo estar dirigiendo un pequeño proyecto desde que soy un niño. Esa es la cuestión de ¿cuál es tu primer proyecto? ¿Cuál fue tu primer proyecto? Todos tenemos algún primer proyecto que hemos hecho para organizar unas vacaciones, para hacer una actividad con los amigos. Y a partir de esto, ¿qué es lo que entonces tenemos que enseñar en proyectos? ¿O para qué sirven los proyectos? Pues básicamente es darle forma profesional a esa actividad que es inherentemente humana. Y eso implica hablar de conceptos, de herramientas, de técnicas, de experiencia. Pero esto quita mucho miedo a la hora de que los chicos entiendan que esto lo hacen todos los días. Simplemente hay que poner orden, ¿vale? Y aquí volvemos, a mí me gusta volver a un concepto básico que me enseñaron también mis mayores del proyecto como transformador de la realidad. Hay muchas definiciones de proyectos, de ingeniería, de arquitectura, de general, pero básicamente el proyecto es algo que nos ayuda a transformar una realidad inicial en una realidad nueva. Tenéis ahí en pantalla cómo parto de una realidad objetiva y tendré unas técnicas para extraer información de esa realidad, tratar de identificar cómo es, encuestas, mapas, etcétera. Unas técnicas para analizarla y tratar de interpretarla, y entonces me haré una composición aproximada, subjetiva de cómo es esa realidad. Otra serie de técnicas para establecer alternativas, diseño y demás que me dan el resultado de lo que podría servirme, con otras técnicas para evaluar económica y financieramente su viabilidad, hacer una evaluación de impacto ambiental y decir, esto puede funcionar. Y luego toda una serie de técnicas para ejecutarlo en la realidad, para llevarlo a buen término, para construirlo, para desarrollarlo, que me van a dar esa nueva realidad transformada. Bueno, pues a esto se dedican los proyectos. Me ha gustado ver en la ponencia anterior cómo el profesor Antonio ha mencionado que esto va de resolver problemas y tomar decisiones. Pues es que básicamente eso es lo que tienen que aprender los chicos, a resolver problemas y a tomar decisiones. Y los proyectos implican resolver problemas que nos llevan a transformar la realidad. En las múltiples definiciones que hay, estas características aparecen, ¿no? Es decir, puesto que es para resolver problemas, los problemas son únicos, nunca tienen todas las características iguales, por lo tanto los proyectos son únicos, se definen con un inicio y un fin, es decir, durante un tiempo, y resuelvo el problema, y tienen una organización. Y esto es muy importante. Significa que durante ese tiempo único organizo recursos humanos y materiales para tratar de dar solución a ese problema. Y ese principio de organización es consustancial a los proyectos y es muy importante que los chicos lo entiendan. Fijaros, aquí créditos a Antonio Nieto Rodríguez, que es uno de los gurús de la dirección de proyectos. Fijaros que os está midiendo, no se verá un poquito borroso, aquí está en tanto por ciento el esfuerzo en recursos, presupuesto y tiempo de gestión, y aquí la evolución temporal desde el año 1910 hasta una proyección a la actualidad, ¿vale? Sobre el Producto Interior Bruto, el porcentaje que está dedicado a operaciones, es decir, a los procesos de fabricación, de construcción, de servicios y a los proyectos. Las operaciones hacen que los negocios funcionen. Los proyectos hacen que los negocios cambien, se transformen. ¿Veis cómo va habiendo una creciente incorporación de los proyectos que a partir de este milenio es brutal?
En toda esta fase, el trabajo se ha centrado en optimizar, en hacer más eficientes los procesos. La producción en masa, la división de trabajo, la reingeniería, los procesos de mejora continua. Es decir, ser más eficientes en los procesos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, lo que pasa básicamente es que ahora todo va a toda velocidad. Entonces, realmente no estamos casi en un proceso de mejora continua, sino en un proceso de cambio continuo. Y eso exige, como hemos visto antes, transformar la realidad, y eso implica orientarse a través de proyectos. Fijaros el salto tan brutal que da aquí. Y esto tiene una importancia muy grande, porque significa que también va a condicionar los trabajos del futuro. Es decir, qué competencias deben de tener nuestros alumnos sabiendo que en el futuro la economía de manera muy importante se está moviendo por proyectos. ¿Y cómo se funciona por proyectos? Hemos visto que funcionas dentro de unas organizaciones de manera temporal. Esto al final hace que también se cuestione que frente a una hiperespecialización que seguirá siendo necesaria, hace falta personal y gente con perspectiva generalista. Que lo que sepa es tener una visión holística que le permita programar el cambio. Eso puedes manejar muy bien un programita, puedes hacer unos cálculos estupendos, puedes hacer unas encuestas fenomenales en una especialista en gestión de costes, en cualquiera de los ámbitos que habréis visto aquí. Pero esa visión transversal de las posibilidades, esa capacidad de gestionar equipos que sumen todas esas visiones para orientar adecuadamente el cambio, es realmente muy importante y una de las cosas que se va a pedir. Por lo tanto, va a haber un cambio ya se ha producido este cambio, de orientación a producto a orientación a proyectos. No te vendo una casa, el proyecto, el entregable, te vendo una nueva vida. No te vendo este producto, te vendo una experiencia nueva, ¿vale? Es decir, algo que te va a cambiar. No se centra en el entregable, en el objeto como antes, sino en ese cambio, esa forma de pensar de manera diferente. Y una de las cuestiones que habéis visto en la gráfica es que esto va a toda pastilla. Esta aceleración, los cambios, lo sabemos. Entonces eso significa que también es muy importante una generación continua de valor. ¿A qué me refiero? Puedo planificar un cambio de manera muy sesuda, detallada, diseño mi proyecto, lo ejecuto y luego tengo los resultados. Eso cada vez vale menos, porque el tiempo corre tan rápido, los avances corren tan rápido que cuando he hecho todo ese proceso se ha generado una nueva realidad y ese proyecto lo que esperaba ese proyecto puede que se haya quedado obsoleto. Por lo tanto, la tendencia es a intentar en cada fase temprana del proceso ganar valor cuanto antes. Y esa idea de ganar valor es la que da sentido a cosas que he oído aquí mencionadas y que he visto en las ponencias, que son las metodologías ágiles. Esto sale de otros sectores del mundo del software, donde al final hacer un diseño perfecto desde el inicio es relativamente complicado y lo que hago es un diseño inicial, pero que ya es funcional, ya da valor al cliente, ya puede funcionar en algunas de sus requisitos y lo chequeo, lo actualizo, lo mejoro y en una versión segunda sigue funcionando y genera un nuevo valor. Y voy haciendo iteraciones en ese diseño, pero no tengo el producto final planeado desde el principio, sino que lo voy, actualizando. En el mundo del software es muy evidente, pero esto lo que se trata es de enfocarlo a todos los proyectos. Y yo he trabajado en el ámbito de cooperación. En cooperación es muy habitual que te financien y el financiador quiere una matriz de marco lógico con todo perfectamente planificado, todo lo que vas a hacer. Con una serie de hipótesis de trabajo, de supuestos, pero luego cuando vas a un sitio donde hay carencias de desarrollo, pues muchas de estas hipótesis no se dan y el trabajo es muy complicado y la gente es difícil. Y sobre la marcha los equipos de proyectos se dan cuenta de que hay cosas que no funcionan, pero están limitados por el pacto que tienen con el financiador. En ese
enfoque de arriba abajo, esa metodología waterfall de diseño de los proyectos. Actualmente la Agencia Española de Cooperación va a flexibilizar esto para permitir, digamos, que haya cierto punto de llegada y que por el camino los desarrolladores de proyectos puedan adaptar el proyecto a la realidad. Bueno, esto empieza a parecerse a las metodologías ágiles, es decir, los equipos de trabajo en terreno de cooperación al desarrollo pueden hacer esos ciclos de iteración en la que van midiendo, pues, en talleres de formación que tienen con las comunidades, cómo están funcionando, qué nuevas necesidades se extraen de esos talleres para implementar cosas que no estaban previstas al inicio y generar una nueva iteración que genere valor, es decir, y constantemente estar generando valor dentro del proyecto para contribuir al objetivo final, que es incrementar el desarrollo de la zona medido de alguna manera, ¿vale? Es decir, que esta idea de ir incorporando estas metodologías ágiles va calando en más sectores. O, por ejemplo, si habéis oído hablar del modelo de Zara, que ha roto ya lo que es el, entre comillas, proyecto de prêt-à-porter de temporada, ¿vale? Donde a lo que se va es a un diseño muy rápido que va en pequeña cantidad, va a las tiendas, se prueba, se ensaya, la gente lo compra, gusta, entonces se replica y en muchas de estas iteraciones se va completando una temporada que a lo largo de una colección que a lo largo del año pues los clientes van comprando, pero no es un proceso como antes, digamos, de diseño de una colección completa, producción de un lote completo, llevada a las tiendas y demás, sino todo mucho más ágil. Bueno, y esto pues, nos lleva también a un rol del Project Manager, ya no ese director de proyecto seguramente tan jerárquico y digamos, que controla todo, sino una especie de facilitador o de movilizador o de organizador de estos ciclos más ágiles. Todo esto es, os lo cuento así a vuela pluma, pero que para que veáis que todo el rol y las competencias que los directores de proyectos pues, tienen que incorporar y cómo se gestionan los proyectos pues, están cambiando. Fijaros que este sería un ciclo de proyecto clásico con su fase de inicio, de planificación, de ejecución y cierre, y estas metodologías ágiles lo que hacen es insertarse y, digamos, hacer como ciclos internos de retroalimentación, de ver qué valor añadido puedo generar en las entregas inmediatas, ¿vale? Bueno, bajo todo este panorama de los proyectos y cómo están posicionándose en el espectro de la economía mundial, pues vamos a hablar de competencias de la gente que trabaja en proyectos. Yo pertenezco a la Asociación Española de Ingeniería de Proyecto, que es el capítulo español de la International Project Management Association, que es la única asociación que tiene un estándar de competencias. Hay otras que trabajan en el cuerpo de conocimiento de proyectos en torno a metodologías o procesos, pero esta es la única que habla de competencias. Y en las bases para la competencia individual establece 3 ámbitos de competencia, que son el de perspectiva, antes llamada contexto, el de personas, antes llamada comportamiento, y el de práctica, que antes se llamaba competencias técnicas. Es decir, los 3 ojos, los 3 puntos de vista con los que yo tendría que mirar si una persona es competente para trabajar en un equipo de proyectos, técnico como profesional o como director de proyectos, con sus diferentes niveles, ¿no?, de profesionalidad. En cuanto a la parte práctica, pues serían las competencias técnicas de cómo gestiono el tiempo, cómo gestiono el coste, cómo identifico los objetivos del proyecto, las finanzas, los recursos. Estos son cosas que de una u otra manera, de una manera muy básica, siempre se han enseñado en las asignaturas de proyectos y eventualmente en algunas asignaturas colaterales, y es, digamos, pues la parte de metodologías, de herramientas y demás. Pero me quiero parar en las otras 2, en la de perspectiva y en las de personas. Fijaros que en la de perspectiva, que como he dicho antes se llamaba contexto, aparecen temas de estrategia, de gobernanza, de estándares y regulaciones que afectan a esa situación,
de poder interés, de cultura, de valores, es decir, todo aquello que rodea el proyecto. ¿En qué ambiente estoy metido? ¿Cuál es el contexto que justifica este proyecto? ¿Por qué? ¿Qué estrategia de mi organización o de mi sociedad justifica este proyecto? Y luego en la parte de personas, fijaros que tenemos integridad y fiabilidad, comunicación, relaciones, trabajo en equipo, liderazgo. Todas estas cosas seguro que os suenan. Ingenio, negociación. Es decir, toda una serie de habilidades personales que tanto el director de proyecto como los miembros del equipo tienen que tener para mejorar todos estos procesos. En todos los proyectos van a surgir problemas y por lo tanto crisis internas y externas, va a haber que negociar, va a haber que encontrar soluciones y la creatividad es un punto muy importante. Es decir, todo aquello relacionado con cómo las personas, incluso en la de autorreflexión y esta autogestión, cómo uno es consciente de su potencial, de sus debilidades y cómo eso puede repercutir en positivo o en negativo a su equipo de proyectos. Bueno, pues vamos a ver algunas de estas cosas. Fijaros, esta es una transparencia que les pongo a mis alumnos. He puesto, es un poco de publicidad, pero bueno, ya que lo pongo tengo que poner la portada, ¿no? Es un juego de cartas que se llama Black Stories, 50 misterios escalofriantes, y son juegos de misterio para resolver. Aquí no tenemos tiempo, suele ser divertido, pero fijaros, aquí tenéis un ejemplo. Una mujer va a un bar y pide un vaso de agua. El hombre de detrás de la barra coge un rifle, la apunta, ella le da las gracias y se va. Y ahora el juego se trata de saber qué ha pasado. Solo podéis preguntar cosas que yo pueda responder con un sí o con un no. Y a través de ese juego resolver la situación. No tenemos tiempo, os pongo la solución. Y la solución es que la mujer tenía hipo y quería quitárselo con un vaso de agua. El hombre detrás de la barra lo comprendió, supongo que sería un bar americano, porque claro, aquí la gente no tiene un rifle. Y entonces sacó la escopeta, le dio un susto y se le quitó el hipo. ¿Vale? ¡Ah, jolín, profe, qué difícil! Pero bueno, y esto, un momento, os voy a poner otro ejemplo. En un llano de Valladolid aparece una nave de 2.000 metros cuadrados, vacía, no hay nadie, donde pone conservas de tomate El Andaluz. La nave está completamente equipada con máquinas nuevas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y nada más. Preguntadme. ¿Pero funciona la luz? No. ¿Las máquinas funcionan? Sí. ¿Pero cómo funciona la luz y las máquinas no? Solo puedo responder sí o no. ¿Pero tiene acometida de luz? No. Ah, claro, por eso no funcionan las máquinas. ¿Pero hay gente? No. Y empiezan a preguntar. La cuestión es, ¿pero y qué hace esa nave ahí? Les he puesto casos más difíciles que el de la escopeta y terminan resolviéndoles. Y este no, porque la solución de este caso es muy sencilla. Este caso es un trabajo de fin de grado de un alumno como vosotros, que lo ha defendido y que ha hecho una nave perfecta, con sus máquinas perfectamente diseñadas para una producción de tomate envasado en medio de Valladolid. No hay carreteras, no hay acceso, no hay línea de luz. Allí no se produce tomate, allí nadie compra el tomate, allí no hay ningún clúster industrial, pero la nave está perfectamente diseñada y aprobada. Esto se lo cuento casi el primer día, para explicarles todo esto. Es decir, el proyecto no va de diseñar cosas, va de resolver problemas. Entonces, ¿cuál es el problema que justifica vuestro proyecto? Porque hay que pasar de una situación a una situación nueva en la que aparece una nave. Vais a hacer mucho trabajo diseñando la nave, la línea de producción, haciendo alternativas estratégicas, elaborando el presupuesto, un pliego de condiciones, muchas cosas. Y lo que menos volumen va a ocupar va a ser esto, pero esto es muy importante, porque esto es lo que da sentido a todo el proyecto. ¿Quién es el promotor? ¿De dónde saca el dinero? ¿Por qué quiere hacer esto? ¿A qué se dedicaba antes? ¿Cuál es su intención de negocio?
Y esta forma de pensar es lo que los alumnos muchas veces, yo por lo menos detecto, que pierden, se centran en lo instrumental y no en ese concepto que os he dicho de proyecto transformador. Y esto es terrible porque, claro, si no tienes en cuenta eso, pues te pasan cosas como estas, que el éxito del proyecto parece que es lo que se ve, cuando el éxito del proyecto puede ser lo que no se ve. ¿Qué es lo que yo quería con el proyecto? Yo con el proyecto quería dar valor o debo dar valor a todas las partes interesadas. ¿Me has identificado quiénes son todas las partes interesadas y por qué están interesadas en este cambio, en esta transformación? Aquí veis la escalita en la que salimos de un problema y encontramos una posible solución y con esas capacidades generamos una idea de proyecto, un proyecto. Ese proyecto, con el esfuerzo de ejecutarlo, nos da unos entregables. Bueno, aquí nos quedamos. Aquí se quedan los chicos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tienes que hacer una nave de esto. Venga, pues voy a buscar la solución, aquí tiene mi proyecto, me tienes que hacer una planificación de la ejecución. Bueno, venga, pues lo calculo y veo cuánto tiempo, cuántos recursos, cuánto cuesta y todas estas cosas y los entregables. Y aquí tengo mis mapas, mis planos, perdón, y todas estas cosas. Ya, pero ¿y estos entregables para qué son? Para que con el uso nos dé unos resultados, para que este señor mejore su cuota de mercado en la venta de latas de tomate ¿Y eso cómo se puede medir? Para saber el beneficio. Y, por lo tanto, después de ese beneficio, restando la inversión, saber el valor. Si estamos hablando de un proyecto de carácter social, lo mismo. Medir cuantificar cuál es este valor social que tiene ese proyecto, en mejora en tasa de cobertura sanitaria o en lo que sea, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, la cuestión es no perder de referencia, insisto, esa capacidad transformadora del proyecto para que los chicos entiendan que lo importante es valorar su éxito porque da valor a todas las partes interesadas de esta manera. ¿De acuerdo? De esa manera, aunque, insisto, toda esta reflexión no sea el grueso del trabajo que va a hacer, sí que le da la fortaleza de saber que cada una de las decisiones de diseño, de cálculo que hace, van en la dirección de conseguir esa transformación. Yo pertenezco a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Madrid, eso creo que no lo había dicho, y varias de nuestras titulaciones tienen sellos internacionales de EUREIS y de ABET, que es la Agencia Americana de Acreditación. Son dos sellos de ingeniería. Fijaros que, con diferentes nombres, pero hay una serie de requisitos que nos piden que haya que acreditar. Recientemente, este año, hemos tenido la acreditación de ABET y estamos esperando la de EUREIS. Y claro, cuando vienen los auditores, como en todas las auditorías, en todas las certificaciones, vienen a por evidencias. Y las evidencias es ¿dónde está esto? Entonces, fijaros que aquí dice, los alumnos tienen capacidad para proyectar, diseñar, incluyendo tener conciencia de los aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales, así como seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados. Y dice, ¿dónde está? Dígame usted, ¿cómo evalúa, cómo mide esto de aquí? Los aspectos sociales de salud. No, bueno, hombre, pues a ver, ¿qué asignaturas tienen esto? Bueno, pues es que esto fundamentalmente se trabaja en los proyectos fin de grado. Ah, muy bien. ¿Y dónde está? No, pues como usted sabe, los proyectos en su diagnóstico inicial pues se valoran todas estas cosas y entonces, bueno, pues al final en el diseño, ¿dónde está? Y muchas veces no hay manera de explicarlo. Entonces, la reflexión que nos hemos hecho, yo estoy en la Comisión de Ordenación Académica, es ¿cómo das respuesta a esto? Pues solamente se puede dar respuesta de una manera, que es generando evidencias. La primera es que las rúbricas de evaluación incluyan esto, para que los tribunales tengan que rellenarlo. Pero lo segundo es, sobre todo, que en los trabajos esto esté incluido. Debería estarlo. Yo
me formé sabiendo que los proyectos deberían de considerar las variables ambientales, sociales y económicas. Entonces, todas estas cosas deberían de estar, y la normativa legal, y seguridad, muy bien. Pero hay que hacerlo patente. Los sellos internacionales piden hacerlo patente, y en el fondo hay una lógica que es muy clara, que es esto que hemos hablado antes. Hay que hacer a los alumnos conscientes de que esa transformación que hacen de la realidad con su proyecto impacta en el contexto, e impacta o puede impactar en el ámbito social, económico, de seguridad, de higiene. ¿Has reflexionado sobre ello? Bueno, pues hagamos un apartado específico para recoger esa reflexión. Que si es preciso, mencione y cite todos aquellos apartados del proyecto o del trabajo donde se ha desarrollado en profundidad. Y si no se ha hecho ahí, que se haga en este apartado. Pero es necesario que el alumno reflexione. Y esto yo creo que es un paso importante para retomar, digamos, esa reconexión de estos trabajos con ese carácter transformador, y que los alumnos aprendan a que en su futuro profesional su trabajo impacta en el entorno. En el otro estándar es exactamente igual, pero fijar que además habla de otras cosas, como que se comunican de manera efectiva, reconocen las responsabilidades éticas y profesionales, o que muestra liderazgo y que es capaz de trabajar en un entorno colaborativo. Algunas de las competencias que vimos anteriormente. No quiero dejar de pasar en este apartado de perspectiva esta reflexión que está enlazada con una de las ponencias que también han tenido lugar en este congreso. Fijaros, en un congreso en la Universidad de Piura estaba yo en un escenario hablando de proyectos de desarrollo, y me preguntó una persona, ¿pero qué son los...? Yo estaba hablando de proyectos de cooperación al desarrollo, y me preguntó, ¿qué proyectos son de desarrollo? Es más, ¿todos los proyectos generan desarrollo? Y estuvimos un buen rato ahí debatiendo sobre eso. Y se me quedó esa pregunta en la cabeza, porque dije, esto hay que saber responderlo bien. Los proyectos de cooperación al desarrollo son aquellos en los que alguien ayuda a otro, digamos, en inferior condición, a mejorar su nivel de desarrollo. ¿Medido en qué? En términos de PIB, en términos de atención sanitaria, lo que sea. O de infraestructuras, que mejoro sus comunicaciones y demás. Eso es cooperación al desarrollo, y eso es porque un país ayuda a otro, y a través de una ONG o directamente el Estado. ¿Y hay proyectos de desarrollo que no sean de cooperación? Sí, dicen, bueno, pues dentro de un mismo país que hace proyectos para desarrollar sus zonas, sus pueblos, sus no sé qué, desde el Estado. Ya. Y entonces todos los proyectos generan desarrollo, y los proyectos que hacen las empresas generan desarrollo. Bueno, pues depende. Hombre, crean empleo, y eso pues genera actividad. Y también, bueno, pues si creo una planta nueva en un pueblo donde no hay gente, pues mira, pues entonces ya van trabajadores, a lo mejor abre el colegio, a lo mejor sí que genera desarrollo. Ya, pero es que van a ganar dinero. Bueno, ganan dinero, pero... Entonces, en esta reflexión es donde quería incorporar esto que enlaza con una de las ponencias que habéis tenido, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No me voy a centrar en esto, pero sí que en los debates que se están teniendo en nuestra universidad, el tema de la sostenibilidad está cobrando fuerza dentro de ese marco de contexto que los chicos deben de considerar a la hora de trabajar con sus proyectos, porque este enfoque de sostenibilidad puede ser una buena medida de la contribución de cualquier proyecto al desarrollo. Es decir, si yo, y ahora tengo un pacto cuestionado por algunos, pero un pacto sobre cuáles son los objetivos globales de desarrollo y hacia dónde debo de dirigir esfuerzos. Bien, y soy capaz de valorar mi proyecto en relación con esos objetivos. Este proyecto, en mi entorno, ¿a qué ODS, a qué medida del ODS puede contribuir y por qué? ¿Lo puedo hacer mejor para que contribuya mejor? ¿Hay mejores técnicas disponibles que me ayuden a mejorar el proyecto teniendo en cuenta esto? ¿Soy consciente de que incide en una mejor gestión del agua? ¿He considerado los aspectos de gestión de residuos? Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son enormes, tienen muchas cosas, pero la reflexión
contra ese espejo puede ayudar, puede servirnos para que los alumnos se pregunten muchas cosas de cómo su proyecto, sea de lo que sea, incluido el del latado de tomate, puede afectar o puede mejorar su contexto. Y pasamos a las competencias de personas, y ya me queda muy poquito, estoy acabando. Fijaros que aquí a la derecha os he puesto los 10 elementos de competencia que contempla el estándar de la International Project Management Association para los equipos de proyectos, para los gestores de proyectos, ¿vale? Autorreflexión, integridad, comunidad, comunicación personal, relaciones. Os lo puse antes en la transparencia anterior con los ojos. Fijaros que aquí a la izquierda os he puesto unas cuantas. La Politécnica de Madrid tiene 9 competencias transversales para ser, digamos, garantizadas en todas las titulaciones. Aquí os he puesto 5 coincidentes con algunas de las que están aquí. Compromiso ético y profesional está. Comunicación oral y escrita está. Trabajo en equipo y liderazgo, estas 2 están. Creatividad, que es, aquí se llama ingenio, pero es creatividad, está. Resolución de problemas, si veis la definición, es igual que la de orientación a resultados que tiene INMA. Es decir, que seguro que en muchas de vuestras instituciones las competencias transversales están definidas en términos muy parecidos y veréis que es muy fácil encontrar muchas conexiones aquí. En este sentido, el trabajo en proyectos pues, facilita o es una vía donde es fácil desarrollar estas competencias con los alumnos. Aquí, por ejemplo, haciendo un guiño a mis anfitriones en creatividad, el profesor Alberto Cerezo, que trabaja con Lego, ¿verdad?, con sus alumnos, y que nos ha enseñado a muchos de los que trabajamos en AIPRO, pues hace un pequeño jueguecito, yo también lo he hecho con los chicos el primer día de clase, donde les das un kit pequeñito de fichas, muy poquitas piezas, y les dices que construyan una torre con unos requisitos muy básicos, ¿vale? Y unos tienen que hacerlos con las piezas azules, verdes y amarillas, y otros con las azules y no sé qué. Hay muy pocas piezas y los requisitos son muy pocos. Yo tengo 50 alumnos en promedio en clase. Os puedo asegurar que no he encontrado nunca 2 torres iguales. De repente los chicos se dan cuenta de que la creatividad individual es importantísima. Si con tan poquitas piezas y tan poquitos parámetros ninguno coincide, imaginaros cuando hay que resolver un problema muy grande o hacer un proyecto importante, la cantidad de variables es decir, la creatividad de las personas, la creatividad de los equipos se pone en juego y es muy importante. Bueno, ahí está, en la asignatura de proyectos, donde esta competencia, por ejemplo, de creatividad o de ingenio se puede poner en juego. Y termino ya. De lo que yo intentaba hablaros hoy es de que estas competencias en dirección de proyectos, en realidad a mí me gustaría llamarlas competencias profesionales para transformar la sociedad a través de los proyectos. Es decir, que los proyectos, las asignaturas de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, todas estas cosas que algunas de ellas habéis hablado, sirvan para que los alumnos aprendan a enfrentar los retos y adquieran competencias y habilidades de lo que van a necesitar mañana, de cómo van a tener que integrarse en equipos de proyectos, de ejercer determinados roles y cómo van a solucionar los problemas. Ahí tenéis, pues, por supuesto, las asignaturas de proyecto, la metodología de Project-Based Learning, pero también el aprendizaje basado en retos, que fijaros que es un poquito diferente, porque a veces en el aprendizaje basado en proyectos les digo lo que tienen que conseguir. Tienes que organizar un congreso. Entonces ya saben lo que tienen que conseguir. Ahora, hay muchas maneras de organizar ese congreso, pero en el reto a lo mejor es diferente. No tengo que organizar un congreso. Quiero impulsar o mejorar la mentoría o la concienciación en el mundo universitario de por qué la mentoría es importante. Podrá ser un congreso, es decir, el reto abre muchas más posibilidades, ¿no? Esto se está explorando ahora también en mi universidad, el realizar en diferentes asignaturas combinadas trabajo con los chicos en retos. Por supuesto están los proyectos y los trabajos de fin de titulación.
nosotros somos ingenieros y lo tenemos relativamente fácil con los proyectos de fin de titulación. Yo sé que aquí hay gente de otras titulaciones donde, claro, ese trabajo no es un proyecto, pero seguro que hay muchas formas de enfocarlo desde ese punto de vista de transformador. Y bueno, no quiero dejar de pasar otras posibilidades, como es lo que pongo ahí, esas simulaciones extracurriculares. Yo creo que ahora a continuación vamos a ver el resultado de una experiencia muy divertida y muy formativa de cómo grupos de estudiantes, fuera de lo que es su currículo académico, participan en juegos, ensayos, talleres, competiciones internacionales, nacionales, con gente de la misma universidad, de otra, donde trabajan por proyectos y se enfrentan por proyectos. Y los retos de aprendizaje que tienen en estos juegos y en estas sesiones son extraordinarios y muy formativos, y sobre todo yo creo que les añaden esa línea del currículum que les hace ganadores, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de que ganaste una competición de dirección de proyectos? Cuéntame, ¿qué hiciste? Trabajé en equipos, tomé decisiones, resolví problemas. Dejo la última pregunta para nosotros. ¿Disponemos de docentes que puedan evaluar estas competencias? Para nosotros ahora ese es el gran reto. Hacemos una matriz, una rúbrica de evaluación donde os he contado antes que se evalúan cosas de estas y los profesores me dicen que cómo evalúan esto. Esta respuesta todavía no la tenemos. Algunos de proyectos sí, pero aquí hay mucha gente que no es de proyectos, en mi escuela hay mucha gente que no es de proyectos, y lo importante, pues yo creo que es que esta visión o esta reflexión que acabo como empecé, yo tengo, pues hay que trasladarla a más profesores para que sean conscientes de ese poder transformador del proyecto y ver cómo desde las diferentes asignaturas o en los tribunales pues se pueden evaluar el trabajo que hacen los chicos para alinearse a este enfoque. Nada más, muchas gracias. No sé si he sido muy claro, espero que sí. Pero esto es un poco la reflexión que os quería contar. Gracias otra vez por estar aquí y estoy a vuestra disposición. Bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis hacerle alguna pregunta al ponente? Oye, ya me amenazaste en la comida. Bueno, en primer lugar, José Luis, como siempre, un placer escucharte. Te engañé en la comida, sí, te dije que no te iba a hacer ninguna pregunta comprometedora, pero como veo que te has quedado preocupado con la pregunta del desarrollo, te la voy a hacer. ¿Sería un proyecto de desarrollo sin mejorar algunos indicadores, los resultados que obtienes de los ODS a costa de empeorar otros? Pues yo creo que sí, pero tienes que justificarlo. Claro, es que, vamos a ver, el tema de los ODS es bueno, yo doy una asignatura que se llama Desarrollo Humano, aparte de proyectos, y en esa asignatura cuento cuál es el origen de los ODS. El origen de los ODS son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que solo eran 8, que no tanta gente conoce, que tenían como objetivo el año 2015 y que estaban orientados fundamentalmente a los países en vías de desarrollo. Por eso seguramente no se conoció tanto, porque no implicaban a todo el mundo. De hecho, en la evaluación que se hizo de ellos, esa fue una de las falencias. Aparte de que el proceso de planificación y de desarrollo de esos Objetivos de Desarrollo del Milenio fue de alguna manera técnico y por lo tanto no gozó de un proceso público de elaboración que le diese ya cierta legitimidad y cierta visibilidad, estaba orientado fundamentalmente a los países en desarrollo porque básicamente era aliviar la pobreza, el hambre y todas estas cosas. Los resultados fueron en algunas áreas bastante buenas y sobre todo, por ejemplo, en el tema del hambre y de la pobreza se redujo mucho. Cuando acabaron, y además fue la primera vez que a nivel mundial se consensuaban en las Naciones Unidas unos objetivos con dos peculiaridades. Se les ponía indicadores
cuantificados y fecha. Es decir, si no lo cumplimos, va a cantar la gallina. Todo el mundo lo va a ver. O sea, no es un compromiso en genérico, sino cuantificado y bien. Se consiguieron avances, pero bueno, pues dijeron, hay que ir a por más. ¿Qué es una de las cosas que tenemos que hacer? Bueno, hay que involucrar a todo el mundo. No sé si en cooperación hay un dicho que dice, en un plato de huevos con bacon, la gallina participa, pero el cerdo se compromete. O sea, es diferente participar que comprometerse. Te comprometes cuando te toca. Entonces hay que hacer que toque a todo el mundo. Y eso significa que hay que encontrar unos objetivos que de alguna manera cubran a todos. Y esos son los ODS. Os pongo un ejemplo. El objetivo de reducir el hambre, ¿no? Dices, claro, pero el hambre, aquí no tanta gente pasa hambre, pero sí hay problemas de nutrición. Y el problema de malnutrición, de obesidad y demás se mete dentro. De tal manera que ahí en ese mismo objetivo estamos juntando a la gente que pasa hambre de verdad con gente que tiene problemas nutricionales aquí o que tiene problemas de obesidad. El objetivo final es que todo el mundo se sienta concernido por trabajar en ese objetivo, ¿vale? Pues eso es extensivo a todos los ODS y por eso, bueno, pues ahora son 17 y hay una mayor amplitud de cosas. Claro, todas las cosas que hacemos tienen un efecto positivo y tienen efectos negativos. Lo que se trata no es de que todos los proyectos no impacten, porque lo que acabo de contar es que todos los proyectos impactan. La cuestión es, ¿estoy consiguiendo que impacten lo menos posible, de la mejor manera posible, o consiguiendo avances grandes en este aspecto, aunque sé que cuando yo hago cualquier proyecto, por ejemplo, de construcción, empleo materiales? Es decir, estoy generando, si utilizo hormigón, estoy generando un impacto porque la industria del hormigón pues tiene lo que tiene, pero ¿estoy utilizando el diseño, las mejores técnicas disponibles para optimizar el uso del hormigón y usar lo menos disponible? Yo creo que por ahí te respondería. Es decir, no podemos entender que nuestra intervención es neutra. Entonces lo que tenemos que saber es a qué estamos impactando positivamente y con toda la intención, a qué ODS, por ejemplo, en este caso, según tu pregunta, estoy contribuyendo a gestión del agua, por lo que sea, pero sabiendo que tengo unas externalidades, unos impactos negativos. Yo creo que las dos cosas son compatibles. Lo que hay que hacer es saber que estoy minimizando lo negativo para conseguir una de los otros. Y hay acciones que solo tienen impactos negativos, pero ¿negativo cuánto? ¿Negativo cuánto? Una carretera genera desarrollo, sí, favorece el flujo de transporte de comunicaciones entre los actores locales y por fin puedo que los pequeños productores de la sierra accedan a la costa a vender sus productos y demás. A costa por el camino, pues he generado no sé cuántas hectáreas desforestadas y yo lo que creo es que los estudiantes sepan que eso lo tienen que valorar, que tienen que ponderar todas esas cosas y buscar el equilibrio que mejor sea posible. El desarrollo no es neutro. No sé si te he respondido. Igual me he enrollado mucho, pero... Una pregunta muy oportuna. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.